estás en movimiento, estás en casa. Estamos felices por tu visita y queremos que la experiencia para ti y tu familia en nuestra casa sea la mejor. ¿Qué tal si nos acompañas y conoces la cultura Movimiento? Al ingresar, recuerda respetar los senderos peatonales y vehiculares. Ubica tu auto, moto o bicicleta únicamente en los lugares establecidos para ello. Nuestros voluntarios estarán encantados de guiarte. Al ingresar al auditorio, nuestros voluntarios estarán preparados para ayudarte a encontrar tu lugar. Recuerda no consumir ningún tipo de alimento o bebida, silenciar tu celular y disfrutar de la experiencia. No olvides traer tu Biblia y tu mejor actitud. Si necesitas un baño, nuestro servicio sanitario se encuentra ubicado en nuestra zona verde posterior al auditorio principal. Allí contamos con baños disponibles para niños, adultos y personas con discapacidad. Ayúdanos a mantenerlos limpios. En Movimiento Kids hemos diseñado un tiempo especial para niños de 4 a 9 años. Antes de ingresar al auditorio, déjalos en manos de nuestros maestros. Ellos te entregarán un distintivo que deberás conservar hasta el final del servicio para la entrega y salida de tu hijo. Cuidemos de ellos, son un deber de todos. ¿Tienes entre 10 y 13 años? Perfecto. Tenemos un espacio diseñado para ti en Movimiento Teens. Prepárate para vivir, crear, aprender y ser parte de este movimiento. Nos emociona tu visita. Si nos visitas por primera vez, tenemos una bienvenida preparada para ti. Al finalizar, queremos entregarte un mensaje, un detalle y una oración de bienvenida. Sigue a nuestros anfitriones. Amamos hacer comunidad y queremos compartir contigo. Visita nuestra zona de café, una experiencia deliciosa que de seguro te mantendrá en movimiento y así contribuirás al avance de los proyectos de nuestra casa. No te desconectes de nuestra casa. Síguenos en nuestras redes sociales. Disfruta todo el contenido de nuestra iglesia. No olvides sintonizar diariamente nuestro devocional Fotosíntesis, una píldora de luz que se convertirá en energía. Estamos para servirte. Contacta nuestra línea donde podrás agendar consejería con nuestros pastores y solicitar información sobre las actividades de nuestra iglesia. Muévete y adora al ritmo de Movimiento Worship. Síguenos en redes, escucha nuestros playlists y comparte nuestra música. Si deseas ofrendar, tenemos un lugar dispuesto para ello. También lo puedes hacer a través de nuestros canales virtuales. Gracias por tu generosidad. Ahora haces parte de nuestra cultura Movimiento, así que prepárate para recibir una palabra que transformará tu vida. Bienvenido. Amada iglesia, buen día. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Hola. Qué alegría verlos nuevamente. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Qué tal si se coloca de pie un minuto hoy que volvimos nuevamente presencial aquí a nuestra casa, a nuestra iglesia, y abrazas al de al lado y le dices: qué alegría verte nuevamente? Y regálale una sonrisa al del otro lado, al de atrás, porque llegamos a la casa del Señor. ¿Cuántos se alegran esta mañana? Quiero rápidamente, toma tu asiento, recordarte algunas cosas importantes, anuncios al respecto de este año 2026, nuestro primer mes del año, el mes de enero. Recordarte que a partir de hoy iniciamos todas nuestras actividades con normalidad, después de este tiempo de descanso. ¿Cuántos descansaron? ¿Cuántos compartimos en familia? Tuvimos la oportunidad de estar un buen tiempo, pero ya hacía falta estar aquí, amén. Y enero reiniciamos con nuestra agenda, todas las actividades con normalidad. A partir de hoy nuestras 2 reuniones y todos los domingos del mes de enero. También iniciaremos Movers el sábado 31 a las 5 de la tarde, será nuestra primera reunión. Y la única alteración de la agenda es que el miércoles 21 será el día designado para voluntarios. Ese día no habrá reunión general, solo voluntarios para nuestra visión 2020, nuestra acostumbrada reunión de mantenimiento de apertura de año. Recordarles también que a partir de esta semana, no sé si me regalaron un poquito más de retorno, me oigo lejos. A partir de esta semana iniciamos toda nuestra actividad también virtual en oración. A las 5 de la mañana estaremos conectados y esperamos que esta semana
inicial usted se pueda conectar para que iniciemos de la manera correcta este año. Y también extenderles una invitación a partir de la semana del 19, no esta sino la próxima semana, si usted quiere unirse a un ayuno que vamos a hacer, no presencial, simplemente como iglesia acostumbramos a ofrecer un ayuno para consagrar, para separar ese tiempo especial. Y si usted desea hacerlo como usted considere que le queda fácil en su capacidad de hacer su ayuno, vamos a estar toda la semana en ayuno. Amén. Así es que adicional a la oración virtual, vamos a estar toda la iglesia conectados, los que quieran unirse, que espero que sean muchos, en ayuno. También recordarle que vamos a tener disponible este año ya, los que de pronto han extrañado el mensaje, es porque ya este año está cogiendo más fuerza aún nuestro canal de WhatsApp. Así es que ahí está el código, si usted todavía no nos sigue ahí, porque es el único lugar donde va a recibir toda la información de nuestra iglesia. Así que sin más preámbulos, damos gracias al Señor por este año 2026, amén. Quiero extenderles un saludo muy especial de nuestros pastores. Se encuentra, los tres se encuentran en Puerto Rico, están en una agenda ministerial, no están de vacaciones, están literalmente en una agenda compromiso que tenían y ya tienen unos días en Puerto Rico. Se encuentran ministrando en diferentes iglesias, así es que damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios porque Dios los usa y nos permite tener hombres de Dios, un hombre y una mujer de Dios que Dios nos ha regalado y que también son bendición para las naciones, amén. Así es que su oración por favor con ellos, para que el Señor los traiga en bienestar, que el Señor nos permita estar nuevamente aquí en casa. Y quiero hoy tomarme el tiempo, unos minuticos, porque estoy muy agradecido con el Señor. Hoy, después de casi 2 meses que no me sueltan el micrófono, ¿cierto? Me tenían en disciplina y yo estaba orando al Señor y le dije: Señor, llévatelo para que me deje predicar. Y el Señor escuchó mis súplicas. De verdad que créame que para mí en lo personal es un honor poder iniciar este año 2026 y tener el privilegio de exponer la palabra hoy, porque además siento y considero que lo que el Señor está haciendo con nosotros como iglesia es demasiado fundamental y trascendental para tu vida cristiana. Y siento que este año 2026 es un año en donde nuestra fe se tiene que definir, amén. Puede que el Señor, y me alineo mucho a lo que mi hermano predicó la última reunión del año pasado, los que vinieron, usualmente nos enseñan que cuando uno empieza algo, uno planea, es lo humanamente normal, que nosotros tengamos planes, propósitos, y no condenamos que usted tenga planes, propósitos, sueños, deseos. Pero para mí una gran conclusión que fue direccional para el inicio de mi año es que el Señor no está interesado en cumplir tus planes si tú no estás interesado en cumplir los de Él. Por ende, este año es un año de definir qué es más importante, o más bien quién es más importante. Este es un año en donde muchos ya tenemos encima años en Cristo, quizás otros meses, días, pero es un año determinante para tu fe. En el mundo, la verdad, el calendario simplemente es un cambio de hora, porque la agenda de la humanidad sigue en el mismo desenfreno. No sé si usted siente que en enero han pasado tantas cosas como si no hubiera pasado nada. Llevamos una semana del año con tantas noticias, cada día una noticia, una guerra, porque la dinámica del mundo no escatima la agenda. No cambió el año y entonces cambia nada. La agenda del mundo no descansa. La agenda de los seres humanos va en un desenfreno. Y esto nos debe servir para hoy, siendo la primera reunión y antes de iniciar la predicación, poner en perspectiva esto. Diga conmigo, si los planes de Dios, diga conmigo, si el propósito de Dios
no es primero, si el propósito de Dios no tiene la prevalencia, no tiene la importancia en mi vida, no tiene sentido mi fe. ¿Para qué creer si yo creo para mí y no creo para Él? Entonces este año es un año desafiante, déjame decirte. Es un año desafiante y yo no sé a cuántos le gustan los desafíos o le dan miedo. Pues si nos dan nervios y demás, pero a mí me gustan los desafíos. Porque todo desafío pone en perspectiva que adelante nosotros, si recibe esto, tenemos una esperanza gloriosa. No corremos para ganar algo, perseguimos a alguien llamado Cristo Jesús, amén. Y por eso estamos aquí esta mañana. ¿Cuántos vienen a este lugar? Por la gracia, la misericordia de Jesús. Este año enero y este año 2026 lo hemos llamado Reino. El año donde vamos a hablar acerca del gobierno y la prioridad del Señor. Tienes el logo del año, que me lo proyectes en la pantalla, porque este va a ser la hoja de ruta por la cual el Señor nos guió y por la cual hemos creído que el Señor nos va a llevar culto tras culto, reunión tras reunión, para poder entender reino, su gobierno, mi prioridad. Diga conmigo: reino, su gobierno, mi prioridad. Y en el mes de enero vamos a iniciar con esta serie. Hoy tengo el honor de introducir esta serie. Y el tema número 1 de esta serie, vamos a trabajar sobre el verso base, que es un tema muy importante y fundamental. Le he llamado Juego de Tronos. Diga conmigo: Juego de Tronos. Y no solo es por la serie, aunque ahí con Juanito le pedí el favor que me ayudara con la inteligencia artificial a hacer un Juego de Tronos. Así es, que después de que usted escuche esta palabra, usted va a entender por qué el reino es un juego de tronos. Mateo capítulo 6, verso 33. A ver, pero yo necesito que usted se conecte. Ya llegamos del Selá, ¿no? Ya descansamos. Así es que usted se va a despertar. Voy a creer que es por el frío, no sé si no me oyen bien o hablo más duro. ¿Está bien? Listo. Mateo 6, 33, amén. Voz fuerte va a ayudarme a leer. Pero busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Les voy a leer otra versión. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este es el verso base de esta serie Reino. Es quizás uno de los versos fundamentales de la doctrina cristiana. Este verso, aunque muchos lo conocemos de años, a veces no hemos dado la importancia que tiene teológicamente, porque este verso hace parte de uno de los mensajes más importantes que Jesús predicó cuando estuvo en la tierra. Algunos teólogos afirman que ese sermón en donde se predicó este verso es el sermón más importante de Jesús, y es, según algunos teólogos también dicen, el sermón más importante que se ha predicado acerca del cristianismo en toda la humanidad. O sea, no estamos hablando de cualquier instrucción, no es un consejo, es un fundamento. Diga conmigo: es un fundamento de nuestra doctrina y de nuestra fe. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quiere decir que este verso también es una conclusión de algo que viene desarrollando Jesús en el sermón de una manera más amplia. Este verso, podríamos decir, es una conclusión importante, es una tesis en la que Jesús dice: si tú buscas primero el reino, otras cosas de las que antes habló no son las más importantes. ¿Qué es lo más importante? El reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Aparece la palabra reino de Dios. La palabra reino de Dios no aparece en otra parte de la Biblia, sino solo en la boca de Jesús, porque Jesús en sí es quien predica acerca del reino. Nadie antes había hablado acerca del reino. Habían hablado del reino de los cielos,
se tenía la concepción de que Dios era el rey del universo, pero nadie jamás había hablado del reino de Dios. Entonces Jesús en sí es el primero que habla del reino de Dios, y el reino de Dios es un sistema de gobierno espiritual cuyo único objetivo es la preeminencia de Cristo en el corazón del hombre. Cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos de un lugar, no hablamos de un territorio físico, no hablamos de un gobierno físico, político, democrático, no hablamos de una jurisdicción, hablamos de un estado espiritual. Diga conmigo, un estado espiritual. Por eso hoy voy a tratar en esta introducción de esta serie, tratar de dejar en su corazón una definición muy pura y honesta y bíblica acerca del reino de Dios. Necesito todos sus sentidos acá durante los próximos 20 minutos, porque voy a tener muchas citas bíblicas, voy a tratar de desarrollar este concepto, y sé que al final de este mensaje usted va a salir bendecido con una sonrisa diferente a la cara que tiene ahora en este momento. Amén. El contexto de Mateo 6:33 es el famoso Sermón del Monte. En el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, un sermón que se toma 2 capítulos del Evangelio de Mateo, y que adicional a eso tiene muchas verdades profundas, teológicamente doctrinales, importantes y fundamentales acerca de cómo el hombre debe comportarse para poder decir que su gobierno le pertenece a Dios. Y yo traté de resumir en un texto aparte lo que significa o podría significar el Sermón del Monte. Y quiero textualmente leerle un resumen que hice. Voy a hacerlo rápidamente, textualmente leído. Por eso le pido que me preste todos sus sentidos. La importancia teológica del Sermón del Monte radica en que es la constitución y manual de vida del reino de Dios, revelando el carácter de sus súbditos y cómo vivir una vida de rectitud, amor y justicia, superando la simple observación externa para enfocarse en la transformación interna del corazón, desafiando al mundo con un estilo de vida radicalmente diferente, centrado en la gracia de Dios y el cumplimiento de sus estatutos en el sentido más profundo. Para entender el Sermón del Monte es fundamental entender estos puntos clave, y le voy a dar 6 puntos claves del Sermón del Monte. Número 1 es la constitución del reino de Dios. Define la ciudadanía, las normas del reino celestial, contrastando con los valores mundanos y mostrando cómo debe ser la vida de quienes pertenecen a él. Cuando usted lee el Sermón del Monte, habla sobre divorcio, habla sobre sexualidad, habla sobre el perdón, habla sobre cómo debe comportarte en la casa. El Sermón del Monte en la integralidad es un manual de cómo debería comportarse un cristiano. Número 2 es la revelación del carácter de Jesús, porque presenta a Jesús como el sabio y legislador que enseña no solo principios, sino que los modela. En parte, el Sermón del Monte hace una gran conclusión: imiten a Cristo, imítenme a mí. Número 3, profundiza la ley, es decir, este famoso concepto teológico: Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Aparece en el Sermón del Monte: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, llevando a cabo los mandamientos a su raíz interna, enfocándose en el odio y los deseos pecaminosos, mostrando que la verdadera justicia viene del corazón. Cristo dice: yo vine a cumplirla, no a abolirla, pero le cambia el enfoque. Él dice que el pecado no está fuera, el pecado está dentro. Por eso el reino de Dios nace en una transformación interna. Número 4 es un llamado a la transformación interior, y aparecen las famosas bienaventuranzas. ¿Cuántos las han leído alguna vez? Mateo capítulo 5, verso 3 al 12. Estas revelan quienes Dios considera dichosos: los pobres en espíritu, los limpios de corazón, los pacificadores, y enfoca la santidad en una condición del corazón y no en una acción humana. Número 5 es una guía práctica para la vida.
cubre áreas vitales como la oración. En Mateo capítulo 5, 6 es donde los discípulos dicen: y entonces enséñanos a orar porque no sabemos cómo orar. Y aparece la famosa oración del Padre Nuestro. El ayuno, habla sobre el ayuno, habla sobre la limosna, habla sobre la venganza, el juicio, la sabiduría, las relaciones, todo bajo el principio eterno cristiano del amor, incluso a los enemigos. Y 6, el Sermón del Monte habla de la necesidad de la gracia y el Espíritu Santo. Las exigencias de este sermón son tan altas. Cuando tú profundizas en este Sermón del Monte, te das cuenta que es tan elevado lo que está escrito ahí, que tú, por tu capacidad humana, entiendes que no lo puedes cumplir. Entonces, una de las grandes conclusiones del Sermón del Monte es que no es una capacidad humana, no es una potestad de los seres humanos, sino que necesitas la ayuda absoluta del Espíritu Santo y la gracia de Cristo para poder aspirar a cumplirlo. Y por último, es el fundamento más efectivo para la evangelización y la difusión del mensaje de Cristo. ¿Por qué razón? Porque vivir estos principios de manera radical es la forma más contundente de ganar almas para el Señor. Vivir bajo los principios del Sermón del Monte. Ahora, esto se oye muy lindo, es teológicamente muy profundo, es algo doctrinalmente muy contundente, pero es algo demasiado complicado de vivir. Por eso el desafío del 2026 es fundamentarnos en esta verdad. Diga conmigo: buscar primero el reino y su justicia, para que todo lo demás no sea lo primero, sino que lo primero sea el reino de Dios y su justicia. Quiero, a partir de esta introducción, definirte qué es el reino. ¿Está conmigo o ya está la cabeza muy densa? Usted me dice, diga conmigo: el reino de Dios es el tema central del Sermón del Monte. El reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesús. El reino de Dios es, en el Nuevo Testamento, la definición de una palabra griega, basileia, que significa reino, realeza, gobierno, autoridad, pero en un contexto no geopolítico, sino en un contexto espiritual, donde no se refiere a territorio, sino se refiere a un rey. Es decir, el reino existe porque antes existe un rey. No es que el reino trae un rey, es el rey que trae un reino. ¿Está conmigo? No es que el reino existe para que exista un rey, es que el rey existe y por ende existe un reino. Esa es la razón de que Jesús hable acerca del reino, porque la única manera de hacer entender que Cristo y el reino de los cielos del que habla se estaba acercando era usar la figura geopolítica de la monarquía. El enfoque cristocéntrico del reino de Dios no es un concepto abstracto, no es algo que está en las nubes, es una persona, está personificado en Cristo. Es decir, Basileia para nosotros de la forma práctica es la persona de Cristo, porque Cristo es poder, soberanía, gobierno, realeza y autoridad. ¿Está conmigo? Cuando hablamos de reino en la Biblia, no hablamos del carro del año, no hablamos de la casa del año, no hablamos que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, no hablamos que tú sí fuiste a la universidad y los otros no. Hablamos de el reino de Dios es Cristo. Dile que tienes al lado: el reino de Dios es Cristo. Por ende, necesito ser enfático en esto. Cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos de otra cosa. No hablamos de un partido político, no hablamos de una filosofía de vida, hablamos de una persona, la persona de Cristo. El concepto del reino de los cielos o el reino de Dios, por ende, fue el tema central de las enseñanzas de Jesús. Me tomé la tarea de hacer un esquema lleno de versos bíblicos para darle a usted todo el contexto que se necesita para entender por qué el reino de Dios tiene que ver con Cristo. El reino de Dios tiene
5 aspectos principales o primordiales en la enseñanza de Cristo. Número 1, la prioridad del reino. Este es el verso más famoso sobre el tema y es el que acabamos de leer, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidos. Porque el reino para Cristo en el mensaje era una prioridad. Diga conmigo, prioridad. Número 2, había algo muy importante y era definirle a los oyentes del mensaje cómo podemos entrar al reino. Porque por ende, si yo te hablo que hay un reino que no es de este mundo, que es diferente a lo que tú conoces, yo necesito enseñarte cómo puedes entrar a ese reino. Y Jesús en 3 versos explícitamente nos enseñó cómo se entra al reino. Fue muy claro en que el ingreso al reino de Dios requiere una transformación espiritual. O sea, no es algo a lo que tú accedes humanamente. Necesitas abrir tu atmósfera espiritual en la vida. Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan el famoso pasaje entre Jesús y Nicodemo? Y Nicodemo queda: pero ¿cómo hago para nacer de nuevo? Queda confundido porque él estaba pensando, como muchos de nosotros, que el reino era un lugar físico. También habla acerca de la humildad de los niños, Mateo 18:3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Vuelve y habla cómo entrar. Entonces, número 1, tienes que volver a nacer, hacerte bebé. Pero número 2, tienes que tener una condición de niño. Y no hablando de la inmadurez, sino de la inocencia. Y número 3, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre. 3 cosas: nacer de nuevo, volver a ser como niños y hacer la voluntad del Padre. Esas 3 cosas son cosas que no están en nuestra capacidad humana. Necesitamos a Cristo para entrar al reino. Número 3, la naturaleza del reino. Mira, voy avanzando rápidamente porque quiero establecer esto claro. A diferencia de los reinos humanos, el reino de Dios no se trata de un poder político, comida o reglas externas, sino es una realidad espiritual del creyente. Amén. Por esa razón, Juan capítulo 18:36 nos enseña que el reino de Dios no es de este mundo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Es literal, no tengo que explicar nada más. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es decir, en perspectiva, tú tienes que entender que si tú quieres entrar al reino de Dios, tú quieres vivir el reino de Dios, tú tienes que desenfocarte de la tierra. Los que aman el reino de Dios no están enfocados en las cosas de la tierra, porque el reino de Dios no es de este mundo. La casa pasa, el carro se vara, el trabajo, un día te despiden, pero el reino de Dios no es casa, carro, trabajo. El reino de Dios no está aquí. Yo pensé que usted iba a celebrar. Romanos 14:17. El reino de paz no es dinero, profesión, familia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso alguien de reino no es alguien que cena en el mejor restaurante de la ciudad. Alguien de reino es alguien que, aunque no tiene la capacidad económica para ir al mejor restaurante, puede estar en paz con Dios, en paz con su familia, con un plato de comida en la mesa de su casa. Esa es una persona de reino. Lucas 17:20-21. El reino de Dios no es visible externamente. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán
helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, tú no esperes que el reino se manifieste de afuera hacia adentro. Lo que está diciendo Jesús, no esperen que ustedes vean el reino venir, porque el reino ya se manifestó, está entre ustedes. Número 4, el valor del reino. El reino de Dios para Cristo tenía un valor. Todo esto son enseñanzas de Jesús, yo solo se las estoy comunicando. Mateo 13:44. En el libro de Mateo capítulo 13, Jesús usa metáforas para explicar el valor, lo valioso que es el reino. Mira lo que dice: es un tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y cambia, vende todo lo que tiene para comprar el campo. Tú tienes que entender que el reino de Dios es algo valioso, y es tan valioso que Jesús lo pone en el sentido que un hombre, cuando lo encuentra, hace todo un movimiento estratégico, lo esconde, pero con un objetivo: dejar atrás todo, vender todo, y con lo que vendió todo fue y compró, no el reino. Él no compró el reino, él compró el campo. Eso tiene una connotación. Tiene una connotación dentro de las leyes judías. Si tú te encontrabas algo en un terreno que no era tuyo, tú tenías que ser el dueño del campo para poder poseer el tesoro. Entonces mira la lógica. Mira la lógica que pone Jesús en su ejemplo. No es salir y vender algo, porque el reino no lo podemos comprar. Tú no puedes comprar con ninguna ofrenda, con ningún servicio, con algo que tú puedas darle a Dios lo que es el reino. Tú simplemente compras el campo. Pero el reino es un tesoro escondido. Y número 2, la perla de gran precio. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y es la misma connotación. El reino es demasiado valioso. Nadie puede comprar el reino. En sí el reino es un tesoro, y al ser un tesoro es muy valioso. Y por último, la proclamación del reino. El reino de Dios, en el mensaje de Jesús y los apóstoles, fue anunciar que este gobierno de Dios ya estaba disponible para todos a través de algo llamado arrepentimiento. Mira lo que dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién era el reino de Dios? Cristo. Refuerza nuevamente la idea de que el reino no era un gobierno, el reino era una persona. ¿Y qué les pedía cuando el reino se había acercado? Arrepentíos y cree en el evangelio. Entonces, voy a descansar porque hablé rápido. Respire profundo. Muchos versículos en la cabeza. No sé si tú colocaste, Juanito, las notas del sermón para que las puedan escanear. ¿Sí? Ok, entonces su tarea inicial hoy, cuando llegue a la casa y descanse, es: abra las notas del sermón y estudie lo que acabo de darle. Ahora viene con este fundamento la parte central de este mensaje introductorio, el del día de hoy. Quiero centrarme en la preeminencia de Cristo. No podemos hablar del reino de Dios y pasar por alto a Cristo. No se puede concebir, diga conmigo, no se puede concebir la predicación del reino de Dios sin Cristo. Desafortunadamente, el evangelio moderno, todas las corrientes teológicas que hoy abundan en el mundo, que se dicen llamar cristianas, están llenas de mensajes de reino sin Cristo. No existe la más mínima posibilidad que tú intentes entender el reino de Dios sin antes entender a la persona de Cristo. Porque Cristo es la expresión máxima
del reino de Dios. Y a esto yo le llamé que la lucha espiritual del cristiano es una lucha, es un juego de tronos, es una guerra en donde confluyen dos pensamientos, el pensamiento monárquico y el pensamiento anárquico. Y aunque usted cree que eso es de la historia, o quizás no lo entiende muy bien, la filosofía del humanismo nos ha llevado a través de los años a nuestra era moderna a tener una preeminencia en el pensamiento anárquico. Y esto viene de que en la Edad Media fue el auge de las monarquías. Cuando hablamos de monarquías, hablamos de un solo rey. Mono uno, arquía tiene que ver con realeza, con uno que gobierna, uno que dirige. Y pasamos a un pensamiento anárquico que fue el pensamiento revolucionario del Renacimiento, y es políticamente responde y socialmente responde a un movimiento de la humanidad, pero esto se enquistó en el pensamiento y en la filosofía de la gente, y hemos llegado a una sociedad anárquica que dice: yo no necesito que nadie me gobierne. ¿Estamos aquí? La imperiosa necesidad de predicar acerca del reino de Dios es que el reino de Dios y la persona de Cristo están fundamentados en una visión monárquica. Tú estás aquí porque te debes a un rey. Yo no soy el rey de mi vida, Cristo es el rey de mi vida, de mi casa, de mi familia. Por lo tanto, no pueden existir cristianos con pensamiento anárquico. Un cristiano con pensamiento anárquico es un cristiano peligroso. Porque cuando tú vives tu vida cristiana con este pensamiento de creer que tú puedes hacer lo que quieras, igual al final vas a estar con Dios, es un pensamiento que te lleva a una vida peligrosa y riesgosa. Voy a profundizar en esto. Por lo tanto, el reino solo puede ser manifestado en la persona del rey. Y quiero que se afiance este principio. Diga conmigo: el rey trae el reino. El reino nunca trae rey. Es el rey quien establece el reino. Ahora, quiero que evoque, y por eso le puse Juego de Tronos. ¿Cuántos han visto esta serie de HBO alguna vez? Ya va como en la 8ª temporada, creo, ¿no? Juego de Tronos. ¿Qué es Juego de Tronos? ¿Por qué nos atrae tanto eso? No solo por la sevicia, la violencia, la guerra, las espadas. Ok, todo eso está bien. ¿Por qué nos atrae? Porque esto es la lucha constante de los seres humanos. Nosotros vivimos en una lucha constante para entender qué nos gobierna, quién nos gobierna. Es más, es tan contundente esto que la Biblia está escrita en esta mentalidad. El desafío de Dios no es conquistar un territorio, es conquistar un corazón. Porque el territorio donde Dios quiere ejercer supremacía a través de Cristo no es un lugar físico, es un lugar llamado corazones. Ahí se libra, es más, lo que nosotros llamamos como la guerra espiritual realmente es un juego de tronos. Todos los días, aunque llevemos años en el Evangelio, todos los días seguimos batallando con lo mismo, y es quién gobierna a quién. ¿Qué gobierna qué? Esto no es solo político. El gobierno siempre estará en dos orillas y siempre habrá un elector que decide quién quiere que lo gobierne. Esto no es humano, esto es espiritual, entiéndelo. Entonces no existe aquel pensamiento real que si Dios no gobierna, yo me gobierno. No existe en el mundo espiritual la concepción de que yo puedo hacer lo que quiera, que a mí nadie me controla, nadie me gobierna. Porque la verdad real es que si Cristo no gobierna,
alguien gobierna. Y la palabra alguien, decide tú y entiende tú quién gobierna. Colosenses capítulo 1, 18, este es el fundamento de este mensaje. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. C.S. Lewis hace un aporte teológico muy importante acerca de este verso. Si buscas, mira lo que dijo Lewis, si buscas las segundas cosas, hablando de Mateo 6:33, primero no obtendrás ni las primeras ni las segundas. Es decir, si tú te concentras en lo que Mateo llama añadiduras, que es el desenfreno de los seres humanos, buscar las añadiduras, carro, casa, beca, familia, éxito, placer, viajes, abundancia, prosperidad, todo eso. Y eso sí que abunda en enero. No sé cuántos shows de televisión no he visto la clave para la prosperidad del 2026, y es la misma del 2025 que no funcionó, solo que con otro nombre, y es el otro animal del calendario chino del 2022. Es lo mismo. Pero como hay un desenfreno, hay una necesidad en nuestra mente de buscar eso, mira lo contundente que dice Luis. Si tú te concentras en buscar las segundas, no vas a conseguir ni las segundas ni las primeras. Pero solo obtienes las segundas cosas cuando pones la primera en su lugar. El significado de la preeminencia de Cristo, y este Colosenses 1:18 está ligado a Mateo 6:33. ¿Qué significa que Cristo es preeminente o que en Él todo tiene la preeminencia? La palabra griega usada aquí es proteuo, que traduce protón y que en el significado es primero. Diga conmigo, primero. La palabra griega protón significa ser el primero, ocupar el lugar principal, ser superior en rango y posición. Y en esencia este verso, captúrelo aquí, es el que hace a Cristo ser el rey del reino. Por esa razón ni tú ni yo podemos ser reyes del reino, y por esa razón que te acabo de explicar es que Cristo es el único que tiene la capacidad de ser el rey del reino, porque Él es el primero, Él tiene más autoridad, Él tiene más poder, Él tiene más preeminencia. Entonces Cristo no es solo uno de los muchos que tienen jerarquía espiritual. Cristo no es igual a un ángel, Cristo no es igual a las potestades, a las autoridades espirituales, sino que Él tiene el lugar supremo. Y por eso en Apocalipsis vemos que cuál lugar le da Dios el Padre a Cristo. Diga conmigo, el trono, el nombre que es sobre todo nombre, el lugar supremo de autoridad. Entonces, ¿por qué razón es importante entender esto? Porque este versículo de Colosenses nos da lo que yo voy a llamar la regla del primero. Diga conmigo, la regla del primero. El protón, el primero, el más importante, es el que establece el patrón, el propósito y la meta. Y este es un principio bíblico que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se evidencia. Cuando Cristo habló de la primicia, dijo: si la primicia está santa, toda la cosecha está santificada, porque es la regla del primero. Lo que tú pones primero determina lo que vas a producir en adelante. Y no es una ley espiritual de cosecha, no es que si tú traes lo primero en enero, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de Cristo como el protón de la preeminencia de Dios, que necesita ser siempre el primero. Esta es la explicación teológica a por qué razón en Mateo 6:33 se nos dicen: busque primero el reino de Dios y su justicia, porque es una acción natural de la biología de Dios. Si tú pones lo primero como al más importante, todo lo de ahí en adelante
será correcto. Ahora, la aplicación práctica en la vida personal: si Cristo es primero, mi propósito y mis decisiones deberían alinearse a su voluntad. Poner mis planes, ambiciones o posiciones por delante es corrupción. Si yo vivo bajo la filosofía, bajo el entendimiento de que Cristo es primero, mis planes no son míos, porque ya Él tiene la preeminencia. Yo puedo soñar con algo, pero no es lo más importante. Y esto de entrada voy a aterrizarlo para quitar este pensamiento también un poco mártir del evangelio. No es que Dios no quiera que tú sueñes, planees, alcances y proyectes tu vida. Simplemente es cuando hay algo más importante, Él tiene la preeminencia. Y esto es como decíamos con mi esposa: yo quisiera ahorita tomar un vuelo e irme para las Islas Canarias de vacaciones. Qué rico eso. Pero resulta que algo tiene la preeminencia. Hay muchas cosas que son preeminentes al placer. Ahora, ¿está mal que yo tenga la posibilidad de ir a las Islas Canarias de vacaciones? Pregunto. ¿Cuántos soñarían con hacer el viaje de su vida, comprar el carro de sus sueños, a construir la casa para su familia? Qué buenos deseos son esos. El tema es que ellos no son preeminentes. El tema es que hay gente que vive en desesperanza, en frustración, porque otros tienen la casa y ellos siguen en el apartamento en arriendo. Y ahí es donde entra Cristo. ¿No soy yo preeminente y suficiente para producir el mismo gozo que una casa aún mayor? ¿No soy yo tan preeminente? Y este es el mensaje real del Sermón del Monte. Ahora, en la iglesia, si Cristo es la cabeza, la iglesia no es una institución social o política. Entonces, ¿qué es la iglesia bajo esta filosofía? Es la herramienta para manifestar la preeminencia de Cristo. Es una herramienta. En la historia, si el destino final de la historia humana ya está dictado por lo primero, que resucitó, amén, ¿usted lo cree? Entonces la derrota final de la muerte y la reconciliación de todas las cosas suceden en Cristo. Y escribí algo fundamental para este verso que quiero regalarte y quiero que lo atesores. Cristo no es complemento de algo, Cristo es fundamento de todo. Si tú te llevas esto, empezamos bien. El reino de Dios no se trata que Cristo viene a complementar algo en tu vida. El reino de Dios existe porque Cristo viene a darle fundamento, sentido a tu vida. Por ende, Cristo no es complemento de nada, Cristo es fundamento de todo. Y este es el punto de partida porque voy a ministrar esta palabra. El reino de Dios es un juego de tronos. Esto me rompió. Estoy leyendo algunos textos de San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia primitiva. Y Agustín escribe teológicamente cosas muy importantes. Dentro de ellos un texto que se llama Ordo Amoris. Ordo Amoris, diga Ordo Amoris. El Ordo Amoris, San Agustín enseña sobre lo que traduce el orden de los amores. Y él explica algo brutal. Diga conmigo, el pecado no es necesariamente amar cosas malas. Ahora, ¿cuántos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? Yo aspiro y espero que esta iglesia no esté luchando todavía entre si ir a emborracharse mañana o venir a la iglesia. Yo creo que nosotros somos y estamos expuestos al pecado, pero no porque anhelemos hacer lo malo. O sea, yo no salgo de la iglesia, estamos expuestos sí, pero en la madurez del crecimiento yo no salgo de la iglesia para decir, ¿será que voy y me robo esto? Y mañana vengo a la iglesia y entonces empiezan las filosofías raras y los dichos populares, el que peca y reza empata, ¿cierto?
Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Cierto o no cierto? Entonces, quiero que entiendas esto. Mira lo que expone San Agustín. El pecado no es necesariamente amar cosas malas, sino amar las cosas buenas en el orden incorrecto. ¿Sabes cuál es el pecado más común entre nosotros? No es que tú salgas y tengas 3 hogares, espero que no, si no, Señor, muestra ahora. Pero el pecado en el que todos los días tú y yo recaemos es un problema, que amamos las cosas buenas por encima de Cristo. Es el orden de los amores. Qué concepto tan importante. Entonces, en teoría, quiero concentrar esta primera parte de esta serie en este concepto. El reino de Dios es un juego de tronos, es un ordo amoris. El desafío de nuestra vida cristiana radica en qué lugar le damos a lo que amamos. Si amas el dinero más que a Cristo, hay desorden. Si amas a tu familia más que a Cristo, pero yo tengo que amar a mi familia, sí, pero no más que a Cristo. Es que yo amo el ministerio, yo no consigo una vida sin el ministerio. Es que yo no puedo pasar un día sin estar en el ministerio. Ok, amas el ministerio, pero lo amas más que a Cristo, porque dedicas tiempo para servir en el ministerio, pero dejas a Cristo esperándote en el cuarto para hablar una mañana y decirle gracias por el hermoso día que me diste hoy. No es un problema de cosas malas, es un ordo amoris. En el libro de Mateo, cuando enseña Cristo acerca de la oración, y dice: cuando ustedes oren, recuerda conmigo, no se eche la bendición. Alguno no. Alguno empezó. Todas las estaciones del Padre Nuestro son una dimensión de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. ¿Qué es lo más importante? Uno, reconocer al Padre, tener claridad que el Padre es supremo, que el Padre es más grande, que el Padre está en el universo, que el Padre está en los cielos y que su reino es santo. Es decir, que Él gobierna. ¿Y cómo gobierna? Con santidad. Pero la oración no se queda en la contemplación de un Dios santo en el cielo que gobierna en su majestad y su soberanía, sino que acto seguido Cristo dice: venga a nosotros tu reino. Diga conmigo: venga a nosotros tu reino. Eso tiene dos significados. Uno, que Cristo vino y Cristo es el reino, por ende la oración debe estar centrada en Cristo. Si Cristo está presente en tu oración, entonces el reino se manifiesta. Pero número dos, cuando dice venga tu reino, es pedirle a Dios que ordene tus amores. Qué lindo eso. Cuando tú le dices a Dios venga tu reino en tu oración, no es simplemente decirle ven, quiero conocerte, quiero servirte, quiero amarte. Es decirle ven y toma la preeminencia de mis amores. Establece el orden correcto. A veces uno no cree, pero cuando uno ordena algo, ¿cuántos usaron diciembre para ordenar la casa? Yo me incluyo. Hasta me lesioné la espalda y todo por estar allá ordenando. Es más, entraron al lugar difícil. Nosotros hace unos años llegamos a este pacto en la casa y con mis hijas: por cada prenda que entre nueva, sale una. Por cada par de tenis nuevo que entra, sale uno que ya está pidiendo ser sacrificado, pero que usted rehúsa a soltar. ¿Sí o no? Entonces entramos en la tarea de arreglar el armario. En mi casa todos. Y salieron bolsas. Es más, había
habían prendas que se tenían solas por la presión de las otras. No necesitaban gancho ni plancha. Estaban ahí, como algunos en la iglesia, sostenidos por la obra, la misericordia y la gracia del Espíritu Santo. Ni yo me acordaba que estaba ahí. Pero cuando tú entras a traer orden, alguien tiene que recibir esto esta mañana. ¿Cómo ordena uno su armario? Con un principio de ordo amoris. Y dígame si no. Uno en el closet tiene ropa necesaria, pero uno tiene ropa que uno ama. Y uno, de acuerdo a su orden o su ordo amoris, ordena. Hay zapatos que nunca te van a doler sacar. Te lo regaló una tía, dice una camiseta que dice: yo estuve en Cartagena y me acordé de mi sobrino. Se la puso una vez, la usó de pijama y nunca más la volvió a usar. Yo le aseguro que eso que usted no ama, no le cuesta desecharlo. El problema es cuando se meten con los tenis de tu vida, que tienen 80 rotos, pero tú dices: es que eran los que yo soñaba tener. Es que ya tienen mis huequitos. Ya el tenis tiene la forma de su juanete. No le aprieta, nunca le mata, nunca le sacó una ampolla. Entonces, cuando yo entro a tocar lo que usted ama, dice el Señor, es cuando entra la guerra de tronos. Ay, ese silencio me encanta ese silencio en la iglesia. Yo sé que mi hermano produce muchas risas y yo produzco mucho silencio. Yo ya aprendí a vivir con eso. Me encanta saber que la palabra está haciendo su efecto en su mente, porque todos aquí sabemos que este año 2026 el Señor va a poner orden en lo que amamos. La primera manifestación gloriosa del reino de Dios en tu vida este año, y recibe esto, es que el Señor va a entrar a tener la preeminencia. Él está buscando que Él sea lo que tú más amas. Él está deseando que Él sea lo primero en tu vida. Él está deseoso de ser el rey en el reino. Por ende, mira esto. Si tú no entiendes lo que es la guerra de tronos, en la antigüedad en el trono se sentaba a gobernar quien tenía la capacidad de llevar a rendición a los demás. ¿Cuántos han visto una guerra épica medieval? ¿Cuál era el rey más poderoso de todos los reyes de la tierra, de todos los reinos? El rey que más llevaba a rendición a sus enemigos. En la Biblia hay uno de los reyes más famosos de la historia, se llama David. De los 3 monarcas que tuvo Israel, Saúl, el rey que pidió Israel. Recuerda esto: ¿quién pidió rey? Israel. Porque Dios entró en un conflicto, pero yo soy el rey. Yo soy el rey. No es suficiente que yo sea el rey. Entonces les dio a Saúl un rey humano. ¿Qué pasa con el rey que escoge el ser humano? Diga conmigo, ese siempre falla. El malo no es Saúl, el malo es que lo escogió Israel. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué Cristo es del linaje de David? Porque el reinado de David no fue un reinado que escogió Israel, fue un reinado que escogió el Señor. Entonces, hay muchas características de las cuales hablaremos adelante. Pero el rey David, ¿por qué fue el rey más poderoso de Israel hasta el día de hoy? Porque el rey David llevó a rendición a todos los enemigos de Israel, los aniquiló y los llevó a rendición total. Porque diga conmigo esto:
este principio es importante. En el trono se sienta a gobernar aquel que lleva a rendición a los demás reyes. Y esto te lo estoy hablando para que tú me entiendas, que el único deseo de Dios, y quiero que estés seguro de lo que estoy hablando, porque a veces lo que uno predica aquí en la práctica es muy doloroso, porque yo sé cómo cuesta que lo que yo amo y hoy gobierna mi vida sea puesto en rendición a la soberanía y preeminencia de Cristo. Nos espera un trabajo muy complicado. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabemos que este año el Señor, su gobierno, mi prioridad. La gran mentira del humanismo es creer que nadie te gobierna. El más peligroso rey es el que gobierna para él mismo. Atentamente, Saúl. Ese trono desenfoca, enloquece, hace perder los estribos. Pero hay una verdad eterna: siempre alguien estará sentado en el trono. Si esto es un juego de tronos, el desafío no es saber si tú eres anárquico o monárquico. Es una gran mentira. Tú siempre estarás gobernado por alguien más fuerte. Y si tú dices, no hay nadie más fuerte que yo, sí, tu carne, tu ego. Pero siempre hay alguien sentado en el trono. Y te dejo esto, porque como dice mi hermano, suben los músicos, se tiene que acabar el mensaje. Quien tiene el trono, diga conmigo, quien tiene el trono, tiene la preeminencia. Lo que es primero, gobierna lo demás. Vuelve a decirlo: quien tiene el trono, tiene la preeminencia. Lo que es primero, gobierna lo demás. Y termino para ministrar tu corazón hoy. Romanos 8:32 es un sello de garantía de Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, porque en el contexto de Mateo 6:33, desde el 25 hasta el 32, habla de no se angustien por las cosas que se angustia la gente. Ahí es donde Jesús dice: ustedes ven a los animales del campo, ustedes ven a las flores, no se preocupan por quién las viste, quién las alimenta, porque yo las alimento, yo las visto. Diciéndole a la gente: paren ya su desenfreno por las segundas cosas y enfóquese en la primera. Si yo gobierno y recibe esto de parte del Señor, cuando tú le das a Cristo la preeminencia, lo que para muchos es promesa, si yo busco al Señor, eso es como una promesa, para Dios es responsabilidad. Cuando tú le das a Dios su primer lugar, Dios asume la responsabilidad de tu vida en cuanto a lo segundo. Es decir, la cura para la ansiedad solo hay una, se llama Cristo. La cura para el desenfreno, para la angustia, la preocupación es una, se llama Cristo. Está en Mateo 6:33. Pero la garantía de eso está en Romanos 14:17. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿de quién está hablando? De Dios, acerca de Cristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, Dios, que no escatimó ni a Él, su propio Hijo, y lo entregó, hace otra vez esta pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta para alguien inteligente que vino esta mañana, 11 de enero del 2026, a recibir la palabra y la dirección del Señor para su vida. Si Cristo fue entregado por Dios para que tú y yo estuviésemos aquí hoy, Cristo, que es la preeminencia, el primero de todo, entonces no nos dará Dios todo lo que necesitas para el camino llamado 2026. Entonces tú no necesitas tener planes, tú necesitas tener a Cristo hoy. Tú necesitas hoy trazar algo contundente y determinante y fundamental:
Cristo es el primero. Cristo merece toda mi atención. Cristo merece toda la preeminencia. Cristo merece todo mi tiempo. Cristo merece todo mi recurso. Cristo merece toda mi habilidad, porque Él es el primero. Él gobierna. Y si Él gobierna, todo estará conforme a su voluntad. Cristo no se sienta en un trono donde otros gobiernan. Él tiene el deseo de ser un rey prominente. Por lo tanto, y esto no me gusta hablarlo, pero tengo que decirlo, todo lo que compite con Cristo, Cristo lo derribará. La lucha termina cuando alguien cede o es vencido. Y cuando yo escuché terminé este bosquejo, siempre que los termino los leo, me quebranté ahí al final con esta frase, porque mi oración final fue: Señor, quiero ser vencido por ti. El reino no se trata de que yo gano, el reino se trata de que yo pierdo. Ay, qué lindo esto. El reino no es una victoria, el reino es una derrota en las manos del victorioso. No es que el mal te va a derrotar, es que la misericordia, el bien, fue el que te derrotó. Por lo tanto, ahora te gobierna. Quien te derrota es quien te gobierna. ¿Entiende este lenguaje? Por ende, si tú ya cediste a ser derrotado por el pecado, por la mentira, por la falta de disciplina, entonces ya sabemos quién te gobierna. Pero el tema es que este año 2026 yo quiero ser derrotado por Cristo. Yo quiero ser vencido por Él. Yo quiero que hoy levantes tus manos al cielo. La lucha espiritual de tu vida es un juego de tronos. Es un ordo amoris. Es una lucha por quién tiene el primer lugar. Pero déjame decirte, el reino vino para solucionar el problema. Cuando el reino de Dios vino para de una vez y para siempre solucionarte el problema. Dice el Señor: déjate vencer. ¿Qué tienes que exponer hoy al dominio de Cristo? Cierra tus ojos. Mientras estás ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que escuches esta canción. Mientras estás ahí orando y adorando, quiero que prestes atención a lo que va a sonar. No habitas en templos hechos por el hombre. Tu deseo eterno es la comunión. Y tus ojos recorren buscando en la tierra amigos que le presten hoy. Encuéntrame, aquí estaré, siempre a tus pies. ¿Alguien le puede decir al Señor esto hoy? Tú tienes el trono de mi corazón. Haz tu morada. Haz tu morada, tu habitación. Oh Jesús, hey. El celo de tu casa me consume. Tú tienes el trono, díselo simplemente a Él. Tú tienes el trono
de tu casa me consume. Oh Señor, haz lo que quieras. Díselo. Reposa, encuentra tu lugar. Colócate en pie, levanta tus manos al cielo. Adora al Señor ahí en tu lugar. Dile esto, ven. Ven, reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, haz lo que tú quieras, Señor. Ven, reposa, encuentra tu lugar. Dile eso. Es tu casa, haz lo que tú quieras, Señor. Ven, reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, haz lo que tú tienes el trono, díselo. Oh, tú tienes el trono de mi corazón. Díselo. Haz tu morada, tu habitación, el celo de tu casa. Tienes el trono de mi corazón. Haz tu morada. Apréndete este sencillo coro. Dile el celo de tu casa me consume. Tú tienes el trono de mi corazón, díselo. Tú tienes el trono. Repite esa verdad. Haz tu morada, tu habitación, el celo de tu casa. Me consume. Oh Señor, levanta tus manos al cielo. Termino esta mañana. Este año tiene que iniciar con un solo deseo, con un solo plan, con un solo propósito. Que tú tengas el trono de mi corazón, amado Cristo. Que tú seas el primero. La más grande revelación del reino comienza con entender que hay un rey que desea gobernar, sentarse en el trono de tu corazón. Hoy bendigo la iglesia. Doy gracias, Señor, por permitirme exponer esta palabra. Doy gracias, Señor, por el privilegio y el honor de poder predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, llévanos de tu mano, Señor. El año 2026, tu gobierno, mi prioridad. En el nombre de Jesús, damos gloria al Señor y un aplauso fuerte. Amén. Si tienes una ofrenda, si tienes algo para entregar al Señor mientras adoramos, puedes pasar adelante mientras adoramos al Rey.